Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias especialmente a Daniel Divinsky, que engripado y todo se ha venido para compartir su lectura. Un personaje fundamental, él hizo el prólogo del libro también, ahora ya se van a enterar por qué, pero bueno, es muy cercano a Ricardo Rojo. Así que muchas gracias, Daniel. Y bueno, bienvenida, bienvenidos. Yo soy Constanza Brunet, para los que no me conocen, de la editorial Marea. Y bueno, quiero empezar agradeciendo a Alejandra Rojo por haberme acercado la propuesta de hacer este libro, que bueno, era como una figurita que me faltaba. En Marea venimos publicando varios libros sobre el Che, sobre todo del joven Che, de ese Che aventurero, viajero, que en una época donde eso no era algo habitual para nada, hacía esos viajes por América Latina, descubriendo distintas realidades, en una época donde en la Argentina se miraba a Europa y para nada América Latina. Y después lo interesante de este libro es que es mucho más que eso también, ¿no? Si bien la primera parte es todo el relato de ese viaje juvenil donde se encuentra con el joven Ernesto, con Calita Ferrer, y tienen muchos descubrimientos y aventuras y comparten muchas cosas. Después sigue el relato, eso es lo muy interesante de este libro, en distintos momentos. Incluso creo que una de las cosas muy, muy apasionantes del libro es toda una parte posterior, cuando va a Cuba, cuando ya está en funciones de gobierno, cuando ya triunfó la revolución, y tienen unas charlas entrañables y muy, muy interesantes con Ernesto. Y además después él se convierte en el vínculo con la madre del Che, con lo cual siempre queda un contacto muy cercano, y terminando con la muerte del Che, el asesinato. El libro fue publicado al año siguiente que murió el Che. Seguramente ahora las circunstancias también las va a contar Daniel, pero bueno, son bien interesantes. Así que bueno, estoy muy contenta de que lo hayamos publicado. Nosotros habíamos publicado previamente el libro de Alberto Granado, que hizo el primer viaje por Latinoamérica con Ernesto, y el libro de Calita Ferrer. Y bueno, estamos muy contentos ahora de tener este libro de Ricardo Rojo, que hace mucho tiempo que no estaba en las librerías. Así que bueno, esperemos que encuentre muchos lectores como también encontraron los otros libros. Creo que en este momento, además de la Argentina y de tanta desesperanza, bueno, volver a una figura como el Che es muy importante. Bueno, así que les voy a presentar muy brevemente tanto a Daniel como a Alejandra. Les voy a contar algo de sus vidas, creo que igual la mayoría acá los conoce. Daniel es abogado en retiro efectivo, cofundador de Ediciones de la Flor en 1966 y fue su director editorial hasta 2015. Esto obviamente lo conocen, saben la trascendencia de Ediciones de la Flor. Actualmente conduce el programa sobre libros en la radio de la Universidad de Buenos Aires, Los Libros Hablan. Y Alejandra Rojo, además de ser la hija de Ricardo, es cineasta y guionista. Su producción artística se centra en Francia y Bélgica, donde trabajó en televisión como directora de documentales y películas. Además es docente en varias instituciones de París, como la FEMIS, ¿se dice? Sí, bueno, la escuela de cine. Bueno, el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático y el Máster de Cine de la Universidad de París 8, donde enseña desde hace 12 años. En Buenos Aires se desempeña como docente de posgrado en la Universidad Católica Argentina desde 2018. Bueno, Alejandra, ¿querés empezar vos? Daniel, no, me parece que estaría bueno que Bueno, ¿cómo no? Yo pensé que tenía más tiempo para pensar, pero bueno. Pero es el prólogo, así que... Buenas tardes. Primero me disculpo por la demora.
programa de libros que mencionaron lo hago los miércoles a las 6 de la tarde y vengo corriendo desde la universidad. Y Montevideo era un infierno de tránsito, como si a propósito quisieran que llegara tarde este acto, así que pido disculpas por la demora. Yo describo bastante de las presentaciones de libros y siempre hice la broma de que la mejor presentación que conocía era la que hizo John Lennon del libro Pomelo, Grapefruit, de su mujer Yoko Ono, un libro de haikus y poemas breves, epigramas, donde decía simplemente: hola, soy John, les presento a Yoko. Pero sería una presentación muy pobre hacerlo respecto de Ricardo Rojo, que no se puede defender de una presentación tan paupérrima. Y en relación con este libro es histórica. Yo, cuando pensé que iba a decir en este acto, recuerdo, yo tenía 25 años cuando muere el Che. Estaba con el Paco Urondo, que íbamos a ver, que era amigo, ni siquiera lo había publicado, mi editorial recién empezaba en el 67, sacaron los primeros libros, y íbamos a ver una exposición de Andy Goldstein, un fotógrafo que todavía hoy sigue activo y tiene una escuela de fotografía muy prestigiosa. Y nos llegó la noticia, no puedo saber cómo, celulares no había, no creo que fueran las pantallas de los diarios. De alguna manera corrió lo que era una noticia temida y esperada, causándonos todo el desconcierto que derivaba de que no hubiera estado el Che, con la significación que tenía, la actuación que tenía, mejor protegido, dado la pobreza de los elementos con que contaban en su presencia en Bolivia. Hubo muchas crónicas periodísticas, por supuesto, sobre el hecho, pero la que me impactó más no es una crónica periodística, sino una recreación narrativa que hizo Raquel Robles, una excelente novelista argentina, fundadora de Hijos, en un libro que se llama Papá ha muerto, que era la frase en clave con la cual se comunicaron los guerrilleros supervivientes que el Che había desaparecido. Y en Papá ha muerto está imaginado lo que uno puede realmente suponer que sucedió en esas circunstancias de aislamiento, de falta de apoyo popular, cuando todo lo que ellos confiaron que se produciría como reacción del pueblo boliviano no se produjo, dejándolos tan desprotegidos frente al ejército y permitiendo el acto final de este militar que pasó a la mala historia, Gary Prado Jr., del tiro del final, como dice el tango y la novela de Feynman. El libro de Rojo tiene la absoluta ventaja de ser el primero, pero por eso mismo es el mejor, porque no está contaminado por todo lo que se produjo posteriormente alrededor de la figura. La creación del mito, Volveré y seré remeras, es decir, la canción que hizo en broma un poco Kevin Johansen, hablando de McDonald's y Che Guevara como el empleado del mes de la hamburguesería. Es decir, es realmente un acercamiento puro y duro a lo que era la persona antes de ser el Che, lo cual muestra las raíces de lo que finalmente devendría. No es un análisis político, porque a pesar de que sí lo hay, lo que hay es una descripción muy minuciosa y bien informada de los jalones que fueron marcando la carrera del Che Guevara hacia lo que finalmente fue. Se detiene en el momento de la muerte, que es precisamente cuando comienza la construcción del mito, pero lo que permite es reconstruir a un ser humano totalmente excepcional. Aparece de la misma manera también en la ficción, en un cuento hermoso de Cortázar que se llama Reunión, donde Che está escuchando Mozart en medio de la selva, y aparece el lado tierno de su personalidad, que también aparecía en su diario. En su diario, donde, como dijo en el prólogo, y no corre siempre el riesgo de repetirse cuando va a hablar sobre un libro sobre el que ha escrito, la única mujer que aparece es María Rosa Oliver, esa especie de Victoria Ocampo de la izquierda, que fue un poco una musa inspiradora para muchos y la que el Che tenía en gran estima. Era una señora de clase alta, constreñida a una silla de ruedas por una poliomielitis que había contraído en su juventud, pero la fortuna de su familia le permitía tener una ayudante que la llevaba a todas partes, la famosa Pepa, una española, que la llevó por todo el mundo y le permitió contactarse con toda la gente a la que finalmente conoció, sobre la que habló mucho en sus memorias, especialmente en el primer tomo que se llamó Mundo, mi casa, un libro altamente recomendable. Creo que todo lo demás está en el libro, es decir,
Cuando un autor habla en la presentación de su libro, uno piensa, ¿qué tiene que decir que ya no haya puesto dentro del libro? En este caso, no está el autor, no nos toca a nosotros adicionarle cosas, sino evaluarlo por lo que justamente contiene, un testimonio de primera mano, escrito muy rápidamente, por la urgencia que Jorge Álvarez, el editor, que era un visionario, más allá de su cierta falta de escrúpulos en algunos temas, y que encomendó la escritura a Rojo, encerrándolo en un departamento que alquiló con García Lupo, que aportó la parte periodística en materia de redacción. No me consta exactamente cómo fue esa colaboración, pero es de presumir que Rojo aportaba los datos y las historias y García Lupo las prolijaba desde el punto de vista periodístico. Y bueno, y el libro, leído tantos años después, pienso 56 años después, es una barbaridad, es una cifra casi impensable. Conserva su vigencia y se lee con igual beneficio y placer. Lean Mi amigo el Che, si no lo leyeron entonces, y si lo leyeron entonces, releanlo. Gracias, Daniel. Y me gustaría también que nos cuentes sobre las cenas con Ricardo Rojo y el grupo que se reunían. ¿Almuerzos o cenas? No, las cenas eran almuerzos. Almuerzos, perdón. El grupo tenía una cena solamente al año a la que concurrían las mujeres, porque nadie excluía específicamente a las mujeres de los almuerzos, pero concurrían pocas. La única habitué era Julia Constella, chiquita Constella, que venía siempre. Estela Caloni estuvo muchas veces, Nora Da Fonte en algunas oportunidades, y algunas ocasionales, Silvia Doris, la periodista mendocina que vive en Madrid, que cuando estaba en Buenos Aires. Pero la presentación oficial de las mujeres era la cena de fin de año, que era la única efectivamente comida nocturna. Después, a partir de esas comidas, Marta Greco, que fue la última esposa de Ricardo, también se incorporó a estos almuerzos. Nos reuníamos en distintos restaurantes, recuerdo el Pichuco, que era de Horacio Ferrer, acá en Talcahuano, íbamos mudando de acuerdo a los precios y a las condiciones, algunos que estaban en San Telmo, y el presidente de la mesa, siempre de pocas palabras, sentencioso e irónico, era don Alberto Rudni, jefe de redacción de La Razón por mucho tiempo, que era un poco el que concedía y quitaba la palabra. Y Ricardo era siempre la voz de la ironía frente a la crítica que intentaba ser letal de los asistentes a los gobiernos que nos infligía cada momento. Él ironizaba acerca de que nosotros podemos hacer todo eso, pero nosotros estamos allí comiendo y los otros estaban gobernando. Hay una foto del almuerzo de los... Sí, la van a ver pasando. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, igual ahora seguimos charlando, pero ahora sí, Alejandra, contanos un poquito, cómo rescataste todo esto, estos papeles, porque además en esta edición hay nuevo material que Alejandra fue recopilando, me imagino ordenando esos papeles viejos y reencontrándote con todo fotos eso. Y no todas, pero hay fotos que encontré en una caja en el sótano del departamento donde vivíamos antes de irnos a Francia. A ver, pero quería primero agradecer a Constanza y a Daniel Ya nos agradecemos las dos. Quería realmente agradecer a María, a Constanza y a todo el equipo por la fluidez en que las cosas pasaron y cómo se dio la reedición del libro, porque en realidad, estaba en manos de Sudamericana y cuando se terminó el contrato ya no lo, yo quise que esté en manos de una editorial más artesanal, que se haga algo más preciso, que se presente de mejor manera. Y entonces, me llegué a Marea muy simplemente y me recibieron con mucha cordialidad y mucho afecto, diría que así. Y quería agradecer a Daniel Divinsky, porque yo en realidad cuando era chica, a la época donde salió el libro, yo tenía 6 años, 7 años, y yo siempre recibía, mi papá vivía de no sé dónde, de la calle, de la flor en realidad, y traía siempre los quinos y todos firmados, y de por Quino, y
Estoy segura que eras vos que se los dabas en realidad. Supongo que sí. Seguro. Y bueno, en realidad había como una ligazón secreta, diría yo. En todo caso, lo que me interesó es que decías que la manera en que presentaste las cosas es que ligaste como la estética a la política. Y yo creo que esa época hubo un nudo muy fuerte entre estética y política que eso hace la Argentina, yo creo. No sé, hay algo muy argentino ahí. Y no sé mucho qué decir precisamente, ¿qué cuente? Si querés vamos charlando. Sí, por eso. Pero bueno, lo que cuento en el libro en realidad son simplemente situaciones que yo viví de niña cuando el libro fue publicado en el 69, que fue muy fuerte el shock porque llamaban en fin, yo vivía en ese departamento un poco sola, un poco abandonada, un poco era una infancia no estaba abandonada por mis padres, pero estaban todo el tiempo ocupados, entonces vivía ahí yo sola mirando la televisión más o menos. Y veía en esa época era muy buena la televisión argentina del Estado, pasaban películas en blanco y negro, cosas muy, todo el ciclo hollywoodiano, en fin, las películas de los años 50. Entonces yo miraba películas, y mientras tanto, qué sé yo llevaban preso a mi papá, venían a allanar para buscar los libros del Che, que había que esconder todo, bueno, y eso es lo que cuento en el epílogo. Cuento cómo yo de niña, a los 9, cuando salió, después de la salida del libro, digamos que se hizo, que fue bestseller, y que, bueno, hizo que mi papá era bastante conocido en ese momento, y que además, bueno, era abogado, defendía presos políticos, toda la relación con el Che. Bueno, venían todo el tiempo a buscarlo a la policía y buscaban, allanaban, no sé, allanar quería decir que revisaban toda la biblioteca, tiraban todos los libros, pero parece ridículo que eso es. Pero era muy importante un libro así clandestino, era una cosa que se llevaba preso en ese momento. Bueno, en fin. Y no sé si es claro lo que cuento, ¿sí? ¿Es claro? Sí, claro. Estoy hablando de esa época cuando salió, un poco después de la salida del libro y... ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía, cuando salió el libro tenías 6 años. Ah. Era chica, pero me acuerdo todo perfecto. No, algo interesante tal vez es que vos sos parte de una generación que creció con el Che como un mito, ¿no? Sí. Y en cambio vos lo conocías como un cuento familiar prácticamente. ¿Cómo fue, o sea, cuál era tu visión del Che? ¿Cómo fue que te lo transmitía? ¿Se hablaba de eso? ¿Él contaba las historias? No contaba nada, mi papá era extremadamente, no hablaba nada, nunca nada, de nada, no, todo era secreto, Claro, no, claro. Sí, es lo que cuento también un poquito en el epílogo, que digo que sé yo, todo era secreto. Todo, si llamaban por teléfono era un espía, no había que decir nada, si caminaba por la calle tenía que caminar en la mitad de la vereda porque podía venir la policía, agarrarme de un lado, podía venir no sé si era era todo paranoia, no era, no sé cómo si ustedes se acuerdan de algo así. Yo creo que paranoia sería si la amenaza hubiera sido teórica. Que Bueno, sí, perdón, no era paranoia. Yo era chica, tenía 6, 7 años y me decían, tened cuidado, caminar la mitad de la calle. No me lo decía mi papá, en realidad, me lo decía mi mamá, pero claro, mi papá estaba en la cárcel, lo que pasa es que era... Él pasó mucho tiempo en la cárcel, entraba, salía, sí, ¿no? Por lo que estaba mucho en la cárcel. cuenta en el libro. Sí, estaba muchas veces. De hecho, él cuenta, hay una parte muy interesante, cuando vuelve de Cuba, de todos esos encuentros que tuvo con el Che, lo meten preso porque piensan que viene a organizar la guerrilla en la Argentina, cosa que no era así, porque de hecho él se pasaba discutiendo él no estaba con el Che porque él no estaba de acuerdo con la guerrilla. Pero él era un tipo muy político, y era muy de la demócrata negociación. también. Claro, creía en la política como vía él creía que había que militar en su país. Solución. Y bastante demócrata, por la democracia, de manera democrática, digamos. Él quería la vuelta de Perón y no era peronista, en fin. A ver, es un poco... claro, esa escena que contás que estaba Santucho. Bueno, eso fue la noche de la caída de no sé qué gobierno, pero subía Levingston. Y entonces
cada vez que había un golpe de Estado, porque hubo muchos golpes de Estado en ese momento, yo me acuerdo que cada tanto llegaba, pucha, no puedo ver la película, había un golpe de Estado. Y yo era la chica que miraba la... Bueno, y entonces, cuando había un golpe de Estado, se ponía esa televisión en que ponían la tele con el discurso del nuevo presidente. Entonces, cuando vino Levingston, tocan el timbre y era Santucho que quería ver el discurso de Levingston. Y yo, bueno, nada, entonces se puso Santucho y mi papá todo en calzoncillo. El libro lo escribió en calzoncillo con la anécdota del libro, que, perdón, hago una digresión, pero cuando escribieron el libro con García Lupo, no sé si García Lupo, no creo calzoncillo porque él era como de corbata y muy así, como muy elegante. Mi papá no era muy elegante, sí era elegante, pero cuando estaba así en la casa, tenía que trabajar siempre en calzoncillos, y en calzoncillos escribieron el libro juntos, bueno, en un departamento con la esposa de ese momento de García Lupo, que les daba, no sé, que les daba sanguchito, café, también y cigarrillo. Hablo muy lejos del micrófono. No, una pregunta. Ah, sí. Después cuento la anécdota de Dale. Es que acá todo el equipo de Marea es muy fan del libro, todos trabajamos con el libro, entonces bueno. No, a mí una cosa que me, perdón, ¿no? Una cosa que me impresionó, el dato de la relación con Aramburu, porque me pareció una... Claro, él estuvo en la casa de Aramburu el día que lo secuestraron. Por eso, Sí, pero, es impactante, sí. Sí, porque él estaba preparando la vuelta de Perón. Un encuentro Perón-Aramburu secreto, estaba Por preparado. eso digo, eso es como una fisura histórica muy Sí. interesante para analizar, ¿no? Sí, era Para como el hombre que investigar. estaba en el lugar indicado en el momento preciso, ¿no? Así como lo conoció al Che en Bolivia de casualidad. Sí, Bueno, Sí, también pasó esto el día que se secuestra. Me resultó un dato así, Sí. muy Muy sorprendente. importante de Sí, lo que pasa es que era muy buen amigo, yo creo, no sé, tenía algo como muy, tenía muy buena onda con la gente y a la vez era muy fiel, creo, y bastante secreto, porque nunca contaba nada de lo que sabía, y sabía muchas cosas, efectivamente. Claro, Y claro. tenía un poco esa cosa también así de, no sé si era la época, no sé, pero todo era un poco clandestino, las informaciones que manejaban, ¿no? Entonces todo era, había que tener mucha confianza, mucha fidelidad con la gente, en fin, no es por nada, me llamo Fidel, yo también Fidela de nombre. En fin, en todo caso, lo de Aramburu ahora por Alejandro, Claro, hay otro libro que está por salir Sí. Ah, que cuenta justo el exacto. episodio sobre Aramburu. Es una novela sobre Aramburu, Ajá, pero digamos que los datos son verídicos. No, los datos son verídicos, Los datos dice. son verídicos. Es un Él lo ha novelado, pero y él tiene una teoría, no sé si es Alejandro Tarruela. Tarruela, Sí. que está escribiendo, que va a publicar Y eso. también está este episodio del día que lo secuestran a Aramburu. O sea, esta misma escena que está contada acá la cuenta también en la novela. Pero lo de Aramburu, eso sí que él estaba al día porque él tenía cita con Aramburu la idea era que haya un golpe de Estado de Aramburu hacia no sé qué gobierno había en ese momento, no sé cuál era. Yo mucho de la historia argentina, perdón, no sé, porque estudié en Francia, y estaban arreglando cómo se iban a hacer las cosas para que vuelva Perón. Y lo de los montoneros, pero parece ser que no son los montoneros, que no eran los montoneros, que era en realidad los servicios de información que se disfrazaron de montoneros, eso es la nueva versión que va a Es como salir una ahora. teoría, claro. Es una teoría, que en realidad Pero no está eran los novelado. montoneros, y que no lo mataron, y que en realidad se murió de una crisis cardíaca cuando estaba en Estás spoileando en el la auto. novela. Perdón, no me la contó, pero él lo Igual, cuenta como queda hecho. entre nosotros. No, igual que él me lo contó como hecho, no me lo No, cuento sí, como sí, novela. es Me verdad, cuenta es que es más que una hipótesis, lo que pasa que, bueno, y que Sí, y mi no, papá no, en no realidad lo puede probar. no lo puede probar, claro. Mi papá en realidad, él vio enseguida que no eran, en todo caso, no eran militares los que venían, porque se disfrazaron de militares y llegaron ahí y era absurdo que sean militares, porque la mujer de
Aramburu sabía lo que era un militar, no podía venir a buscar a un general, uno que no era no sé qué de cargo, era una historia de cargo. Estos son hechos históricos. Claro, pero Eso todo se está medio supo confuso mientras- porque los testigos no... Mi papá en realidad él hizo una declaración, fue a la justicia y dijo, yo quiero declarar lo que vi, lo que me di, y no le aceptaron el testimonio. Pero él ¿Vos te acordás de eso? No. Él estaba ahí, sí, llegó justo cuando se lo habían llevado, pero los cruzó. Claro. Como que los vio y dijo, no, estos no son. Increíble. No. Sí, sí, esto está en el libro, es me increíble. parece la ubicuidad hecha persona, ¿no? Sí. Bueno, él iba seguido a la de Aramburu, porque estaban haciendo ese, no sé si iba seguido, pero Bueno, bastante. no importa, pero estar ahí justo cuando... Sí, yo me acuerdo de todo ese periodo, me acuerdo bastante de verlo así con cosas serias, digamos. No me decían mucho los nombres ni nada, pero para volver a esta anécdota de Santucho que me preguntó Víctor, y nada, era que bueno, como había un golpe, venía la policía siempre a buscarlo los días de golpe, era como ya típico. La rutina. De rutina casi. Entonces, bueno, era bastante. Siempre mi papá resistía, decía que no tenían derecho, no sé, hacía lío, no era tan así. Pero esa vez no hizo nada de lío porque estaba Santucho mirando la televisión. Entonces levantó la cama, lo pusieron abajo de la cama, me sentaron arriba de la cama a mirar televisión. Y mi papá hizo como que se fue enseguida y mi mamá se salió. Y Santucho se quedó como 3 horas abajo de la cama. Y entonces yo mirando la película, que me acuerdo perfecto, era La Máscara del Demonio, de Ahora Mario entendemos por Bava. qué hiciste cineasta. Claro, Está yo creo que clarísimo. por eso te digo, la relación con las imágenes, porque yo no soy la única, digamos, que de esa época o de más adelante, como que hay una especie de pasaje a las imágenes, no sé, al arte en general, porque era todo bastante fuerte. En realidad lo digo con humor, pero el humor viene del traumatismo más bien que de digamos, de la situación en sí no era tan divertida. No, lógico. Por eso porque eso me estoy dando cuenta recién ahora. De que yo siempre tengo otros amigos de otros países, tengo una amiga chilena que vivió el golpe y que también, y siempre nos reímos, y eso yo entiendo, no tiene nada que ver con cosas más graves aún como gente que sale, que yo de los campos, y también yo creo que se ríen cuando se juntan. Y eso en realidad hace poquito que me doy cuenta que es un poco el trauma. Es un mecanismo para Es un mecanismo de defensa, obviamente, pero claro, ya me pone media nerviosa, ya me gusta. Sí, bueno, eso nomás. Y eso hace que uno pase a como una necesidad de hacer cosas, digamos, en el ámbito de la imaginación, ¿no? Para compensar, no sé. Pero no me arrepiento de nada de lo que viví, igual lo viví, ya está. Pero, y no creo que no le toca lo que le toca nomás. ¿Para qué se serviría resistirte? Claro, totalmente. Expreso. Una Pero vos querías preguntar una algo. observación, a mí me fascinó el libro, Ah, me parece, además de que es absolutamente vigente y tiene un valor histórico y literario, me impresiona que fue escrito 45 días en 1968, la conciencia, la visión histórica de tu padre, porque él mismo se atribuye a cierta catarsis, el dolor que le produjo la muerte del Che, la escritura, y tiene una visión histórica casi panorámica, de una claridad meridiana. Entonces, eso es atribuible a una característica de él. Él tenía conciencia casi del peso histórico del Che, de la construcción casi del mito, antes de que el mito se forjara. Caer justamente en la cosa así como, es que yo creo también, bueno, él era re político, en realidad era más político que el Che cuando se conocieron. Él salía de la cárcel de Perón, había militado muchísimo. El Che no había militado mucho ni nada, era médico, y él ya estaba realmente en la política de Argentina, metido. Y yo creo que con García Lupo los dos eran bastante, conocían muy bien la historia de lo que estaba pasando, en fin, eran gente muy culta. No sé, mi papá lo vivía llena de libros de política y de economía. No eran más que libros de política y de economía. Creo que esto que decís, pero se conecta con lo que decía Daniel, me parece súper interesante esto de que es el mejor libro porque fue escrito antes de que sea un mito, ¿no? Porque él, por ejemplo, se permite discutir con el Che desde
cariño, o sea, en general los libros que hay sobre el Che, o bueno, son contrarios, bueno, el Che es un asesino, no sé qué, o son completamente laudatorios del mito. Acá no, digamos, él Un no valor solo humano. está hecho desde como una persona, Sí, Claro. de igual a igual, sino que, por ejemplo, toda esa parte que yo contaba que tiene las discusiones con él allá en Cuba, es fascinante, porque él lo cuestiona, pero lo escucha a su vez, y debaten, y dice, sí, bueno, sí, en esto no lo pude convencer, pero nunca estuve de acuerdo. Y habla mucho de bastante cosas anticomunistas. Es decir, cuando hablan, mismo la posición del Che como que no era muy procomunista y que se desconfiaba muchísimo del Partido Comunista Boliviano y del Partido Comunista de todos lados. Digamos que está todo eso. Bueno, es lo que no le gustó mucho a Fidel del libro, de hecho. Cuando salió el libro, en Cuba no le gustó mucho el libro. Porque primero que mi papá nunca se inscribió al Partido Comunista. No, claro, claro, no es un libro que... No, y segundo que dice todas las internas, digamos, que tenía y las charlas que tenían con las dudas, con las exacto, cosas. sin traicionar nada, pero bueno, no era todo, bastantes desacuerdos había. Y otra cosa No también todos me eran- pareció súper interesante cuando él que refleja que el Che estaba ya pensando la guerrilla, cómo llevarla a la Argentina. Sí. Eso era muy interesante. Incluso evaluaba que Perón se podía ir de Madrid a vivir a Cuba. Y entonces desde ahí planear, o sea, tenía como todas estas cosas que para mí eran bastante desconocidas. Tan así de primera mano me Sí. resultó... Sí, es súper re interesante. preciso en información de... Sí, yo ahora me arrepiento de haberlo filmado más a mi papá, preguntándole más cosas en momentos que podría haber. Claro. Pero bueno. Porque después con los años sí se volvió más conversador de las nunca cosas, fue siempre un siguió conversador, reservado. No, siempre fue No, bastante porque- reservado, pero yo creo que si le hubiera preguntado, si Claro, le hubiera claro, si lo hubiera confrontado con alguien, sacado, sabía cosas, claro. me hubiera Sí. contado. Pasa que yo... Y era la hija. Claro, había un poco de... Sí, era la hija. Bueno, no voy a hablar de machismo porque es toda una época. La carta es una carta del Che a mi papá, que esa sí la encontré en el sótano, que es tremenda. Mismo la manera en que habla el Che, gordo de mierda. Bueno, parece que es muy Sí. común, pero es fuerte. No sé si se puede poner así, ahí, a donde... Y terminan, bueno, hablando de cosas más personales, porque era el momento que iban a ser mi hermano y se le dice lo de la vaca, no sé qué, cosas bastante machistas así en el tono, digo. Claro. Pero se le ve el Che de otra manera también cuando uno lo lee así. Eso, otra pregunta. Uy, Sí, no. Muy preguntona. Si vos sos cineasta, digo, si uno tuviera que poner la cámara, la cámara de este libro está puesta en un punto de vista muy íntimo. No es la visión del Che, no es la visión subjetiva del Che, pero está muy cerca. Es una visión intimista de la construcción de un proyecto político, la subjetividad de esta generación, de este grupo. Sí, sería difícil poner la cámara porque hay que atravesar toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Cuba y la Revolución. Habría mucho que decir del tema, mejor no lo digo porque toca cosas un poco complicadas. Pero sí, era una... mi papá en todo caso, el Che también, en eso era, y García Lupo seguramente también, lo único que le importaba era la política. Ahora, a mi papá lo único que le importaba era la política argentina, al Che, no sé, no creo, no, la política latinoamericana, supongo, eso. Y a García Lupo también la argentina, ¿no? Sí, pero las conexiones más bien con el poder empresario y con el poder de los propietarios agropecuarios, es decir, los vínculos que establecía a partir de una gran fuente de información que eran las noticias sociales y las necrológicas, los avisos fúnebres. Eso era García Ahí Lupo. descubría parentescos y ligazones entre sociedades, más allá que con una investigación más formal. Eso lo había leído, sí, en la película del hijo de García Lupo está eso, claro, que habla de eso. Sí. Sí, no. Bueno, era gente sí que estaban apasionadas estaban fabricando la historia del país, diría yo un poco.
no es que lo hacían por eso, pero lo hacían. Aquí hay un pequeño párrafo que cuenta, si quieren les leo para los que todavía no leyeron el libro, que muestra el interés del Che por la Argentina y el tono de estas charlas que mantenían ellos allá en Cuba. Fue entonces cuando el Che me pidió que discutiéramos sistemáticamente los problemas de la Argentina. Tenía un interés superior al que hasta entonces había sentido por su patria de nacimiento. ¿Por qué? No podía saberlo, como no fuera por el hecho evidente de que la Argentina revelaba un caos interno en continuo ascenso. Pero Guevara quería saber todo con particular claridad y rodeado de sus detalles. De vez en cuando, mientras duró ese periodo, tomaba algunas notas. El movimiento obrero y universitario eran su principal tema. Le interesaba sobremanera también la ubicación de las personas que intervenían en la vida política. Muchas de ellas, si no la mayoría, no existían en términos políticos cuando él había dejado la Argentina. Y otros cuyos nombres recordaba solo eran eso, nombres para recordar, personalidades olvidadas. Bueno, este era el marco donde empieza a contar, no sé, por ejemplo, en un momento Guevara dice, pero supongamos que Perón deja su destierro en España, agregaba Guevara, y se establece aquí en La Habana. ¿Vos crees que eso cambiaría la disposición de las masas argentinas? Porque su posición era ver si las masas estarían dispuestas a una revolución. En otra parte dice, las condiciones objetivas para la lucha empiezan a presentarse en la Argentina, reflexionaba el Che. Hay desocupación y por lo tanto hambre, ante el cual también comienza a reaccionar la clase trabajadora. Esta reacción desencadena la represión, para aplacar la protesta mediante el temor y la represión desata el odio. Ese es el punto exacto en el que las condiciones objetivas requieren también las subjetivas, o sea, la conciencia de la posibilidad de la victoria por la vía violenta, frente a los imperialistas y a sus aliados internos. Una obsesión de García Lupo era el nacerismo, no sé si se acuerdan, Nacer, el presidente egipcio, es una especie de tercera posición frente a lo que era el imperialismo norteamericano y el poder soviético, y él rastreaba militares nacionalistas en la Argentina que pudieran ser parte de una revolución progresista, y creo que el único que encontró fue el Chivo Rosas, el general Rosas, que era bastante culto y bastante formado y democrático, y después le cortaron la carrera totalmente. Sí, tenían un poco esa vena. Mi papá también siempre estaba buscando como militares que podrían hacer un golpe a los militares para poder volver a traer una democracia y un gobierno, digamos, más o menos nacionalista. Claro, porque el nacionalismo en esa época no estaba de moda. Lo único que miraba la gente era hacia Europa y si estamos la misma, mucho peor. No sé si peor, pero... No sé. Y después otra cosa interesante que también pusimos en esta edición y que no está en la original es la carta que le manda Perón cuando se publica Mi amigo el Che. Ellos tenían mucho vínculo, de hecho esto que hablábamos de Aramburu, él era un poco el vínculo. Sí, mi papá siempre iba a ver cuando viajaba a Europa. Viajaba a verlo. Fue el vínculo entre Che y Perón, y entre Ontanía y Perón. Sí, siempre yo sabía que iban a la puerta de guerra. No fue un... Así que no tenemos un Blair de Perón, la contratapa, que se los puedo leer. Es interesante que dice, ha sido un verdadero placer su lectura. Esta relación histórica complementa admirablemente el contenido del diario del Che Guevara. Sin cuanto usted nos informa de su paso por el Congo y muchas otras circunstancias, no sería fácil comprender que un hombre ya fogueado y experimentado en la guerra de guerrillas se haya encontrado en Bolivia en una situación tan precaria de medios y preparación. Muy sospechosa, sí. Eso es cierto, sí, también. Es raro. Él como militar... pero cuando uno ve, ahí pusimos la tapa de la guerra de guerrillas del manual, y lo que le dice, está ¿cómo se llama?, autografiado por el Che, que le dice, este libro sin duda ya inútil, cuando era justo antes de partir a Bolivia. Sí, le dice, al gordo rojo recalcitrante revolucionario, un libro inútil. Es raro, no sé si es inútil para mi papá, porque no era, digamos, fraternalmente Che.
fraternalmente. O si ya él sentía que, porque además el libro, bueno, no podíamos poner todo, pero son unos dibujitos tipo años 50 de cómo hacer caer el tanque en la mitad de la jungla, muy así tipo Robinson Crusoe. Claro. Entonces parece un poquito realmente loco, ¿no? Como aventura de partir a luchar contra el imperialismo americano con así, en mitad de Bolivia, digamos. Había algo un poco sacrificial, ¿no? No sé, no lo digo, no estoy segura. Cosa que no pasa Es todo la el día. sensación que tengo en todo caso. No sé si vos tenés esa sensación. No, sí, sin ninguna duda. Sacrificio. Evidentemente estaba defendiendo algo que ya no era defendible en términos estratégicos. No escuché lo que dijiste, Daniel, disculpame. No, que ya se sabía el Che aparentemente que estaba defendiendo algo que estratégicamente no tenía vigencia. Claro. Extraño también, ¿no? Sí, bueno. Sí. Parte del voluntarismo, ¿no? Después otra cosa interesante de estos papeles que vos encontraste que van acá, eran todas estas cartas entre John William Cook. Claro, eso es otra cosa, digamos que cuando Sí, como en paralelo, cuando ya el Che estaba en Cuba y William Cook, mi papá lo conoció en el momento justamente con el pacto Flores y Perón, cuando él le lleva el dinero para que el general pueda vivir simplemente en algún lado y que diga a sus votantes de votar a Frondizi. Él lleva el dinero a Chile, en realidad yo digo que se la da ahí la plata a Perón, pero justamente Alejandro me dijo no, porque Perón no estaba en Chile en ese momento, cosa que seguro que tiene razón, estaba en Venezuela, entonces seguramente ahí se encontró con William Cook, se hicieron amigos y William Cook le llevó la plata, no sé si se la dio a la general o a otra persona, pero así fue, ahí se conocieron, o en todo caso tal vez se conocían antes, no sé, pero hubo eso entre ellos y después William Cook fue mucho a Cuba y siempre pasaba por el principio, pasó todo lo que era papeles, organización de lo que era, porque en esa época ir a Cuba no era fácil, pasaba un poco por ahora ya no, ahora uno va de turista, y eso también lo mató bastante a mi papá, cuando fue en el 96, después de la caída del muro de Berlín y que estaba Cuba totalmente en plena decadencia, sí, eso lo afectó mucho y eso también lo cuento. Y nada, sí, le dio un shock un poco. Algo sabía, pero no había visto tanta miseria, no sé lo que vio exactamente, yo nunca fui a Cuba, pero no le gustó, sí. Tampoco le gustaba volver a Menem. En fin, no tenemos mucho trabajo por delante. Si queremos hacer una... Contanos, Alejandra, tu idea que tenés de hacer una novela gráfica y un documental. Sí, es medio raro, porque en realidad yo quería hacer un documental. Al principio, antes de hacer este trabajo con ustedes, mi idea quería hacer un documental, pero hacer un documental con mi papá mucho no... La idea es que de mi papá me molestaba un poco la palabra mi papá, pero ahora ya me acostumbré y me parece que está bien. Pero bueno, y el problema es que, claro, filmar, es decir, primero que hay muchas cosas, en realidad no sé si conviene mucho decir, bueno, la cuestión es que quiero hacer una novela gráfica con alguien que cuente la historia del libro en paralelo, un poco como la pequeña Lulú, así que tiene como que sueños bueno, sería como la visión de un niño, que sería un poco mi alter ego niña, con toda la violencia que se veía más bien vivida difusamente en esa época, que justamente era una violencia que es antes del golpe del 76, ¿sí? Que había un estado de violencia en Argentina muy fuerte. Ahora, y eso es lo que a mí me costó muchos años entender,
No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es otro Es una dictadura, pero lo que pasa es que, habida cuenta, lo que pasó después, que no es dicta blanda, pero era dictadura. Claro, sí, claro, para ciertos era, no sé, claro, pero para mí no era nada blanda. Sí. Que no era, quedó así, Ah. porque lo que siguió fue una masacre. Claro, exacto. Pero eso fue una Un dictadura, genocidio, y no sí. era blanda, No, era no era. violenta simbólicamente, era violenta cotidianamente. Y por eso, sí. Bueno, eso Sí, que yo, totalmente. pasa que como era muy difuso, después vino la dictadura dura, yo me quedé como un poco, muchos años como, no, bueno, lo que yo viví no es nada al lado de lo que pasó después, Claro, pero obviamente, es error, es sí. cierto además. Pero bueno, no quita que fue lo que viví. Y entonces siempre me costó un poco como posicionarme en relación a lo que pasó después, que obviamente es otra cosa. ¿Y cómo lo ves vos, Daniel, la novela gráfica? Porque Daniel es el que sabe de Y sí, historietas, por eso lo novela quería ver, yo le gráfica. pedí, me ayudó. Puedo verla cuando está hecha, pero imaginármela no. Bueno, no, estoy entusiasmado con ese proyecto, Es efectivamente. verdad, los editores recibimos originales. Sí, bueno, no sé, que los dibujos, bueno, hay todo, bueno, yo estoy acostumbrada a las películas que se Los producen, autores son los creativos. entonces hay todo un trabajo de producción que yo necesito. De hecho, Alejandra en la desarrollar. primera reunión me habló de su idea de la novela gráfica y yo le dije, ¿por qué no publicamos el libro? Claro, así todo el mundo lo lea. Digo, porque ese libro tiene que estar publicado y más en la Argentina, o sea, es como una parte de la historia súper importante. Sí, no, así salió. Y bueno, y efectivamente. así salió eso. Yo Y le yo dije, le yo dije- novela gráfica no la sé hacer. Y es todo, claro, es el desarrollo de toda la parte de dibujo, en fin, de narración, de guiones, es todo un trabajo, bueno, como todo trabajo de escritura también. En fin, en eso estoy, bueno, voy a ver, y justamente mi idea era hacer, sigo con esa idea que estoy viendo cómo la voy a desarrollar, pero es hacer la novela gráfica y filmar el proceso de escritura y sobre todo de dibujo de la novela gráfica, sobre todo para poder filmar todas las partes la revolución en Guatemala. No la voy a ir a filmar con una cámara y reproducir todo. Entonces, si la filmo dibujándola y haciendo, bueno, puedo representarla. Y también bueno, no sé, un proyecto un poco experimental. No voy a contar todo porque si no después las cosas no se hacen. Pero, claro, cuando fui a ver el productor en Francia que quería hacer algo, me dijo, sí, yo bueno, a partir del libro, todo lo que me dijo, sí, pero la novela gráfica no. Entonces uno me dice la novela gráfica no, el otro me dice esto sí, esto no. Bueno, la cuestión que dije yo, y bueno, ahora estoy buscando otro productor que quiera hacer ese proyecto con él, así. Y cambiando el ángulo, Sí. volviendo un poco a tu papá y al Sí, libro, sí. ¿qué significaba para él este libro? O sea, a lo largo de los años, Sí. ¿era como algo muy importante para él? O bueno, No, era una cosa más sí. y... No, era importante, sí, era muy importante, pero no hablaba O sea, mucho. mucha gente lo conoce solo por eso, digamos. Sí, no, pero él no era muy egocéntrico. No había quedado como pegado como la No. viuda del Che, ¿no? No, Un poco. no. No, claro, porque viste que Para nada, hay sí. autores que les pasa que bueno, No, quedan como muy sí. pegados y hablaba de eso o no. No, nunca hablaba del libro ni del Che. No, él estaba muy agradecido a Jorge Álvarez y a sus amigos y a todo el grupo que lo había ayudado a hacer el libro. Nunca se sintió, no sé, nunca fue así en ese sentido. No, si no hubiera escrito otros libros. Tampoco después. escribió después. Otros libros, no, por eso Sí, le escribía artículos, era periodista en la France, estuvo en la France Press cuando estuvo en España, exiliado 8 años, pero él, lo único que le importaba era que la Argentina salga adelante. Creo realmente que era lo único que le Y importaba. Daniel, vos que ya estabas en el mundo editorial en ese momento, ¿recordás cómo fue el impacto de cuando se publicó este libro? ¿Qué pasó, digamos? Básicamente que Álvarez había trabajado relación con Carmen Balcells y que la eligió como agente literaria y con la eficacia y astucia que tenía esa catalana vendió los derechos. No para tenía que el dato de que Balcells había sí, sido, yo sabía que había fue vendido un todo producto de exportación desde el diseño. A Ah, pesar de que no tiene demasiadas declaraciones para no argentinos, tiene ciertos guiños como para que hacerlo más entendible. Sí, fuera de sí, una tiene geografía. muchas cosas que se Claro, explican. claro. Tiene Sí. unos pasajes donde se explican algunas Cosas cosas. bastante obvias para los Claro. argentinos, tenés razón. Sí, Carmen Balcells venía a mi casa todo el tiempo. Ella me regaló mi primer álbum de filatelia, porque su gran pasión era la filatelia, Carmen Balcells.
a pesar de ser una gran editora, era amante de las Agente literaria, estampillas. nunca fue editora. Ah, eso, bueno, perdón. Sí, agente literaria, pero su gran pasión era las espectáculos. ¿Puedo hacer una pregunta a Daniel? Porque en ese momento también, o unos, no sé si al año siguiente, se publica también un libro sobre el Che de Hugo Gambini. Sí, ¿Puede ser? sí, que recopila notas que habían salido en primera plana, si no recuerdo mal. Ah, son una recopilación De de notas notas, que eran no es, planas. no es una biografía. Pero del me Che. acordé porque me acordé, pero sí de eso. Sí, es una Ah, ok, recopilación de ok. notas. Ah. Y No, después, pero- más adelante, aparece el de John Anderson, que es un estudio muy serio, y el de Paco Ignacio Taibo Claro. II, que es el asturiano nacionalizado mexicano que preside el Fondo de Cultura Económica, que es una buena Pero biografía. bastante Pero con más elementos que adelante, aparecieron ¿no? después, ¿no? Claro. No con lo que se sabía. Pero en el Daniel momento. fue bastante más adelante. Mucho más O sea, adelante. por eso, Sí, este fue el claro. único mucho tiempo. Durante un tiempo fue este el libro que Claro. circulaba. No, mi papá no quedó, él siempre siguió defendiendo presos políticos y sindicalistas y tratando de que las cosas cambien. No quedó para nada pegado con esa historia y nunca lo... fue un episodio de su vida política, digamos, pero estaba contento que sí, los americanos le pidieron los derechos para hacer una adaptación en Hollywood y él encontró que era absurdo y ridículo, así que rechazó. Eso era los años 80, por ahí, y rechazó, y después le hicieron 20 copias en Italia, bueno, hicieron todo el libro. Porque claro, bueno, después ya era la historia de Che, ya no era más la historia de mi papá, digamos. Claro. Pero como fue el primer libro, y está re claro que es el primer libro, hay toda una historia, por eso, por ejemplo, las películas que hicieron sobre el Che, hicieron antes y después, no hicieron el momento en que el Che se transforma en el Che. ¿Por qué? Porque esa está ligada a los derechos de este libro y no tenían ganas de pagar a la familia Rojo los derechos del libro. Entonces, nunca lo hicieron, qué cosa que en realidad podría haber sido el libro, ¿no? En la película. Bueno, pero no como es que no le quisieron pagar, él no quiso. No, él no quiso. Por eso te digo, es distinto. Ah, él no, cuando él se fue lo un motivo propusieron, de no quiso. principio. Dijo, Pero- no, ¿cómo la historia del Che se le va a vender a No, poco? obvio, no, lo que pasa es que la que se la vendió fue Fidel después Ah, bueno, es Estados otra Unidos. cosa, Y claro, claro. cuando hizo la Y película Alberto de- Granado, bueno. Por eso, no, yo no digo nada, pero lo cómico fue un poco eso, que en realidad mi papá rechazó siempre que Hollywood Por hizo eso, una claro. película sobre el Che, entonces nunca se pudo hacer ese momento que era un poco sí, el antes y el después. Y todas las que se hicieron fueron alrededor de ese momento. Bueno, qué sé yo. Cuando hizo la película Benicio del Toro, Sí. vino a Buenos Aires y se reunió varias veces con Chiquita Constella, que tenía testimonios de primera mano, porque Claro. había conocido el Che aquí, para buscar detalles del personaje. Sí, Sí. se reunió también mucho con Calica Ferrer. Sí. Yo lo conocí, ahí yo lidié un poco con Pero mi Benicio. papá ya había, bueno, fue todo, sí, bueno, porque mi papá en realidad siempre había rechazado que hagan la historia del Che, de Hollywood. Eso me acuerdo perfecto, porque me acuerdo cuando vinieron los yankees a pedirle y no sé, bueno, era otra época donde más orgullosa, no sé. Era que era muy estaba esta orgullosa. cosa de los principios. Claro. Sí, era otra época. Y Es un hombre muy coherente. Sí, re coherente y era realmente la plata le importaba poco, cosa que bueno, así no se podía Tampoco también. se porque- estila ahora que... No, la menos y también tenía de qué sé yo, no sé, tenía compañeras que lo apoyaban, qué sé yo, no sé. Era otro estilo de vida. Después otra cosa interesante que está en el libro es toda la parte de Punta del Este y cuando él después viene para el encuentro con Frondizi, ahí Sí. tuvo mucho que ver también, También, su papá, sí. porque Y sí, fue el que hizo con un poco Él- con otra gente, sí, fue el que hizo el enlace para que puedan tener esta entrevista. con Frondizi, claro. Que fue parte de que después caiga Frondizi, Sí, ¿no? porque- Porque a partir de ahí como que un poco que le empezaron a hacer la cruz a Frondizi por haber tenido esta reunión, Sí. porque enseguida se hizo público. Era secreta, pero se hizo público. Sí, se hizo pública y después decían cómo los militares, bueno, fue todo lo que Me cuenta que alimentó la... Hay una anécdota súper simpática, muy humana, que cuenta que el Che va específicamente, imagínate una cosa, una misión secreta, qué sé yo, directamente a encontrarse con Frondizi, pero cuando van a volver al barco para volver a Montevideo, a Punta del Este, donde era la reunión, él dice, pero vamos a desviarnos un poquito que tengo que visitar a mi tía,
que está muy enferma y me quiero despedir de ella porque está como... Y bueno, y ahí va y la visita y le da la despedida a la tía que muere al poco tiempo. Y bueno, así que es como un detalle muy, Sí, muy simpático. son... Y parece que ahí enseguida corrió la voz, todo el De mundo que el Che sabía estaba en en Buenos Buenos Aires que el Aires. Che estaba en Buenos Aires. es una locura, ¿no? Porque en esa época era realmente una locura, parecía una locura. Y después lo otro que también que contás mucho, la relación que tenía con la madre del Che, ¿no? Que le acercaba las cartas. Sí, Junto mi con la papá foto sí, de- fue él que, sí, que, qué sé yo, que... Como el contacto que Sí, él tenía tenía una relación contacto muy, con- muy sí, estrecha. sí, con la madre, sí, efectivamente, sí, el Che. tanto Yo que no me cuando acuerdo de nada, muy- yo no lo eso cuento no en, te acuerdas. en el epílogo, no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo, no, personalmente. Él lo cuenta acá en el Lo libro cuenta. y bueno, de hecho está No, la yo me foto acuerdo- que él, van a ver una foto de un entierro Sí, por ahí ahí, está el es la de la entierro. madre del Che, que él lleva en... Eran amigos, realmente amigos, qué sé yo, de amigos de grandes, hicieron en ese viaje, esos amistades que se hacen, bueno, mi papá tenía 29 años y el Che por un poco menos, tal vez 26, ¿no? Cosas así, que son la... Yo quería preguntarte más a nivel personal, vos transmitís de alguna manera que tu padre fue como una gran incógnita o sigue siendo una gran Sí. incógnita para vos, y que vos de alguna manera absorbiste mucho de esa violencia Sí. asociada a tu infancia, de la que después, bueno, por el tema del exilio lográs poner en otro lado, ¿no? Pero si vos lográs a través de este libro comprender mejor a tu papá y si crees que sigue destilando preguntas o respuestas este libro en relación a Ahora yo lo leí con mucho... Al ah, quiénes eran, ¿no? el prólogo de Daniel me ayudó mucho a leerlo, en el sentido de que sí, realmente le vi el interés histórico que puede tener. No, y me encantó la última lectura que hice, la que más me gustó, porque antes casi no lo podía ni leer el libro, me molestaba casi ya todo, me encontraba que no era suficientemente literario, que no era suficientemente esto, que no entendía todas las cosas históricas, siempre le veía como, no sé, pero era porque yo sabía que era porque era el libro de mi papá, no porque era el libro, pero no lo lograba como distanciar. Y ahora sí, ya estoy viejo, ¿viste? Ya me di cuenta que bueno, hay que darle la vuelta y ya está, pero tardé muchísimo, sí, un poco demasiado, ¿verdad? Bueno, no vale la pena arrepentirse, pero... Y por eso lo quería hacer este trabajo, y que ahora sí, ahora me siento como que, bueno, el libro de mi papá, no le saqué el misterio a mi papá para nada, pero ya como que lo veo con todas sus facetas, que no son todas geniales, pero la del libro sí es buena y es positiva. Y mal que mal, no, reconozco que tiene, eso va más allá de todo lo otro. Y a partir de la publicación del libro, sé que es muy reciente, ¿no? De esta Sí. nueva edición, te encontraste con devoluciones, gente que se acercó y que te permitió ver otras facetas, así como contaste lo de Alejandro Tarruela hace un ratito, que bueno, fue a partir del Sí, libro que totalmente, sí. se dio que él se acercó y te contó todo esto. Que tal vez te permitió ver otra faceta, no sé si tuviste alguna otra devolución. No, todavía te las no, vas a ahora tener, van ¿no? a Porque, venir, bueno, van a venir. de hecho, esta es la presentación porque acaba de salir. No, van a venir, no, todavía no hubo muchas lecturas a Claro. partir de esta edición en todo caso, pero no, lo que pasa es que ahora voy a poner la cámara y voy a hacer todo lo que va a salir, voy a tratar de ponerlo en la, es decir, hacer como de manera un poco construida. No, cuando me pongan el proyecto a desarrollarlo. Pero a mí me gusta mucho, lo que más recupero ahora es la cosa latinoamericana, porque encuentro que en el libro ya hay una visión como del continente, que en esa época no era tan obvia y que yo creo que ahora hay que retomar a toda costa, porque si no, con esto de Milei nos van a refundir, pero si no vamos a existir más. Entonces, esa cosa latinoamericana que ya la tenían en ese momento, a pesar de ser bastante nacionalista por el lado de mi papá, digamos, me parece fundamental en realidad recuperar. Y es la única solución que tenemos, yo creo. Es que acaso también el valor del libro está dado porque a nivel más universal, digamos, refleja la construcción de un revolucionario, la construcción de alguien que pasa a la acción desencantado, a
ese punto con lo que ocurre en el continente. Y en ese sentido tiene vigencia. Sí. esa- Sí, tiene una vigencia. Ahora, claro, tiene una no, sí, yo le vi más vigencia ahora que nunca. Ujú. Extrañamente, porque no, yo podría hacer críticas si lo pienso, si me nace, digamos. ¿no? Y hay que dejar a los padres tranquilos, Sí, y dejar de sí. criticarlos y decirles, Sí, oh, sí, pero yo reconozco que había mucho coraje también, entonces, che, ni hablemos, obviamente, pero, y eso estaría bueno también Ujú. darse cuenta, ¿no? Que el cuerpo hay que ponerlo, ¿viste? En las situaciones. Y nada, eso. Libro, permítanme leerles un cachitín de una pavada no pavada, sino algo cortito de Ricardo Rojo para cerrar, Sí, que me pareció muy lindo y que muestra la circunstancia en que escribió este libro. Dice, empecé a escribir este libro poco después de la muerte de Ernesto Guevara. Solo yo sé todo lo difícil que esto fue para mí, en ese momento cuando su muerte nos parecía mentira, igual que a millones de personas en todo el mundo. Me pareció muy lindo sobre la